¿Sabéis? Cuando hablamos de chicas misteriosas en Hololive, no tengo ni idea del por qué, pero una de las chicas que se me viene a la cabeza es Mumei. No sé si es por su apariencia, por su paleta de colores, o en general su personalidad, pero la buito de Hololive tiene algo que personalmente siempre me ha llamado la atención. Que por cierto, si os preguntáis el por qué estoy haciendo un vídeo para Mumei en vez de hablar de Pecora, que técnicamente sería la siguiente en el orden, es porque así lo han querido los miembros del canal. Así que ya sabéis, si queréis elegir vosotros la siguiente chica del próximo mes, podéis uniros al canal y así de paso apoyáis el contenido. Ah, y una cosa también interesante, y es que hice una apuesta en directo con vosotros de que cuando llegue a los 100 miembros me compraría y me vestiría de Pecora. Así que si me queréis hundir en la miseria y en la vergüenza, pues bueno, yo qué sé, ya sabéis qué tenéis que hacer. Ahora sí, vamos con el vídeo de Mumei, que la verdad pinta muy interesante. Nanashi Mumei fue una youtuber virtual de habla inglesa asociada con Hololive. Debutó en 2021 como parte del consejo de Hololive English, la segunda generación de miembros de Hololive de habla inglesa, junto con Tsukumo-sana, Serefauna, Ourotloni y Hakos Biles. En 2023 se convertiría en miembro de la unidad Hololive English Promide, junto a Iris y todas las demás chicas ya pronunciadas a excepción de Sana. Mumei se graduaría de Hololive en abril de 2025. Este punto ya lo tocaré al final del vídeo, pero tengo que decir aquí que sus logros durante este tiempo en Hololive incluyen alcanzar más de 1 millón de suscriptores en YouTube y el lanzamiento de varios sencillos musicales originales. Ahora me gustaría hablar de lo que viene siendo un poquito el rol o el lore de esta chica, porque la verdad es de lo que más he encontrado a la hora de buscar contenido sobre ella, y ya verás tú cómo se te va a explotar la cabeza. El guardián de la civilización, un búho viajero que ha sido testigo de numerosos acontecimientos, aunque ocasionalmente afloran destellos de recuerdos pasados, vistos y olvidados a lo largo de su interminable viaje. Ahora es una chica encantadora que disfruta de cada día. Antes era una simple observadora, ahora disfruta de sus interacciones cotidianas con las civilizaciones y sus gentes, y pronto la vida cotidiana, ordinaria y siempre presente también se tejerá en el tapiz de la civilización. En su debut, Mumei daba la impresión de ser una chica alegre, amable, de voz suave y algo inocente, sobre todo en comparación con sus compañeras. Al principio era muy tímida y a menudo se notaba nerviosa durante las transmisiones. Sin embargo, a medida que ha ganado confianza en los streamings, ha emergido una personalidad diferente. Los streams de Mumei se caracterizaban por una dualidad entre un tono relativamente tranquilo, relajante y cómodo, y otro más espontáneo y enérgico. En estos momentos, a menudo muestra tendencias psicopáticas, aunque la disparidad entre sus pensamientos macabros y su dulce voz sorprendió a muchos al principio. Las líneas que separan estas dos facetas se ha difuminado hasta convertirse en una línea recta, y la apreciación de Mumei por lo grotesco y lo entre comillas maldito ha sido plenamente aceptado por los humanos hoy en día. Esto se aprecia claramente cada vez que se le pide a Mumei que dibuje algo, sin importar cuál fuera el tema original. Mumei suele terminar dibujando algo al estilo de Tim Burton en el mejor de los casos, y completamente demoníaco en los peores. Algunos fans teorizan que esto es simplemente lo que le hace a una persona observar los pecados acumulados por la civilización humana durante miles de años. No, si ya verás tú la comedera de cabeza con el tema de la civilización. En marcado contraste con sus tendencias psicopáticas, un ejemplo temprano de cómo Mumei se sintió abrumada de una manera conmovedora fue su transmisión de celebración de la monetización, en la que decidió no leer el chat al principio porque sabía que se sorprendería, y finalmente evidentemente lo hizo, por la rápida cantidad de donaciones que recibió. Sin embargo, esta misma transmisión también resaltó el cariño y el aprecio que siente por sus fans. Declaró en repetidas ocasiones que considera el valioso tiempo que la gente dedica a ver sus transmisiones tan valioso como el propio dinero, algo que yo también lo suelo decir bastante en los directos. Sinceramente, esta chica me cae bien. Sentimientos similares se compartieron durante la transmisión de apertura de la membresía de Mumei, en la que dijo que no le importaba si sus seguidores no se convertían en miembros, ya que ya estaba muy agradecida con cualquiera que viniera y la viera, y también comprendía a los espectadores que querían esperar hasta que se sintieran mejor antes de comprar la membresía porque se sentían notablemente mal en el momento de esta transmisión. Esta decisión tenía mucho sentido para ella. Sí, sinceramente me cae muy bien
Mumei. Bastante humilde, la verdad. Más allá de estas transmisiones de celebración, su agradecimiento se refleja en sus frecuentes tweets, donde expresa su gratitud a quienes la ven y expresan su disfrute, sobre todo cuando la transmisión no sale como estaba previsto. Sus respuestas a quienes agradecen su contenido durante las transmisiones y sus interacciones en el chat. Estas interacciones incluyen suplicar a los fans cansados que se queden despiertos hasta tarde para ver sus transmisiones que se vayan a dormir, así como expresar la felicidad que sentía a saber que sus seguidores se inspiraban en ella para dibujar. Esta chica, aunque tiene momentos de mucha energía y excitabilidad, sobre todo bajo los efectos de la cafeína, Mumei se considera una persona con poca energía y en el aspecto social del streaming a veces resulta sorprendentemente agotador. Se considera también una persona torpe, lo que se manifiesta en momentos en que le cuesta encontrar temas de conversación y a menudo recurre a cantos o ruidos improvisados y aleatorios para llenar el silencio. Estos episodios de sonido y respuestas aleatorias también pueden atribuirse en parte a su naturaleza descerebrada, ya que la propia Mumei admite tener muy poca capacidad de atención y le resulta difícil realizar varias tareas a la vez. Y bueno, eso sumado a que a veces le pasan cosas como el maravilloso meme que le salió sin querer cuando Fauna se estaba despidiendo, pues ya me dirás tú. En su debut, Jacobs Bells describió a Mumei como una persona con la voz más linda de Hololive, o al menos de Council. También demostró su rango vocal inesperadamente amplio, junto con una tendencia a emitir chillidos agudos cuando se sorprende o se agita. Sus fans e incluso otros miembros de la propia empresa, particularmente Fauna, han desarrollado cierto grado de protección hacia ella, debido a que su naturaleza suave le da una vibra de, entre comillas, hermana pequeña, aunque el comportamiento posterior de Mumei eventualmente crearía incertidumbres sobre quién necesita ser protegido por quién. Tras el éxito de Hololive de habla inglesa allá en el 2020-2021, Cover Corporation anunció audiciones para su segundo grupo de miembros ingleses del 12 de febrero al 26 de marzo de 2021. Las cuentas de Twitter para los 5 nuevos miembros se crearon en junio de 2021 y las cuentas de YouTube el 26 de julio de 2021. Los vídeos teaser de la nueva generación comenzaron en el canal de YouTube de Hololive inglés en agosto de 2021. El 1 de agosto, Prelude, que me imagino que será una persona que trabaja para Hololive, reveló una historia sobre dioses que crearon los 4 conceptos de espacio, naturaleza, tiempo y civilización. Luego más adelante, el 14 de agosto, Omen, que me imagino que será otra persona, describió la creación de avatares de estos 4 conceptos más el de la fuerza primordial del caos, revelando 5 siluetas. El 17 de agosto, Council reveló a los 5 nuevos miembros de Hololive inglés y anunció un gran debut programado para el siguiente fin de semana. Aunque el término tradicional de, entre comillas, generación no se usó oficialmente para referirse a los nuevos miembros, a quienes los fans se referían como Hololive inglés generación número 2. Los nuevos miembros formaron un grupo conocido como Council. El 17 de agosto de 2021, unas 24 horas después del anuncio inicial, Nanashi Mumei alcanzó los 100 millones de suscriptores en YouTube antes de su debut. Sin embargo, YouTube pronto eliminaría aproximadamente la mitad de esta cifra, posiblemente debido al repentino crecimiento de suscriptores en su canal que aún no tenía ni un solo vídeo, lo que podría haber activado un algoritmo anti-bots en YouTube. Vete tú a saber si esto fue verdad o fue mentira, porque del no ser bots, eso significaría que Mumei sería la primera chica de todo Hololive en llegar a tal cifra, que es una barbaridad, sin tener ni un solo vídeo. Mumei debutó en stream el lunes 23 de agosto, fue la cuarta integrante de Council en debutar. El streaming alcanzaría un pico de audiencia de más de 90.000 espectadores y superó los 100.000 suscriptores al inicio, y también presentaría una canción original sin nombre. No, si al final lo de los 100.000 suscriptores dio igual, porque de todas maneras acabó llegando el primer día. El 1 de enero de 2022, Mumei alcanzaría el medio millón de suscriptores en YouTube. Es la 47ª integrante de Hololive en alcanzar este hito. Y ya luego más adelante, el 9 de octubre de 2023, Iris, Fauna, Troni, Mumei y Bael anunciarían que formarían la nueva unidad Hololive habla inglesa Promise el 10 de octubre de ese mismo año. Y Mumei lanzaría su segunda canción original llamada Mumei. Y luego 4 días después, el 14 de octubre, alcanzaría el millón de visualizaciones esta misma canción de las que hablo. Para las personas que me estéis preguntando el motivo de por qué se originó Promise, pues yo quiero imaginarme que es por el hecho de que Sana se graduaría de Hololive
y la propia Iris ya estaba adentro sin ningún tipo de generación, así que simple y llanamente supongo que la habrán introducido en esta generación que ya estaba y ya está, o al menos eso supongo yo. No tengo los datos todavía en la mesa, ni tampoco pongo las manos en el fuego, pero supongo que sería así. El 26 de enero de 2024, Mumei alcanzaría el 1.000.000 de suscriptores en su canal de YouTube durante una transmisión de karaoke sin archivar. Esto la convierte en la integrante número 39 de Hololive en conseguir este hito y la primera en su generación tanto de Council como de Promai. El 27 de marzo de 2025, Mumei anunció que se graduaría de Hololive el 28 de abril de 2025 debido a desajustes internos con la agencia y problemas de salud crónicos, aunque se evidenció evidentemente que es más por lo segundo que lo primero, porque como ya sabréis mucho, siempre se necesita un motivo a la hora de renunciar y el tema de los desajustes internos pues siempre suele ser como lo más casual, pero específicamente con Mumei se sabe que fue evidentemente por problemas de salud crónicos. El 27 de abril, Mumei realizó su última transmisión en vivo de chat, en la que recibió llamadas y buenos deseos de los miembros de Hololive. La transmisión alcanzaría 57.760 espectadores en su punto máximo y recibió más de $39.000 en donaciones de Super Chat. También lanzaría una versión de One Voice. El 27 de abril realizó su última transmisión, un evento de graduación en 3D pregrabado, y la transmisión alcanzaría los 124.095 espectadores en su punto máximo y generaría más de $22.000 adicionales en ingresos de Super Chat. El evento incluyó presentaciones del sencillo de Mumei de 2023 llamado Mumei, con todos los miembros actuales de Hololive de habla inglesa. Ya luego, al día siguiente, por desgracia, Sony Music Entertainment retiraría la transmisión por derechos de autor, la cual sería retractada 5 días después. Que la verdad, sinceramente, no voy a mentir, esto que hizo Sonic aquí parece que fue solamente para tocar los cojones, no voy a mentir. La mascota de Mumei, es decir, esta bolsa de papel, no tiene nombre como tal porque esta mujer teme olvidarlo. En cambio, simplemente se refiere a él como amigo, porque nunca olvidará que es su amigo, al igual que la propia Nanashi Mumei, cuyos nombres significan sin nombre. Mumei es la única de las 5 de su generación que no fue creada por los dioses, en cambio es la encarnación viviente de los esfuerzos de la humanidad por el mundo. Su labor como guardiana de la civilización consiste en recopilar y registrar la historia humana para que no caiga en el olvido, así como en fomentar el progreso de la humanidad de su consejo. Sin embargo, ella también es propensa a olvidar estas cosas. Ah, qué bien, qué buena guardiana que eres, Mumei, eres maravillosa para tu trabajo, amiga. El nombre actual de Mumei es simplemente el último que recuerda haber recibido. Se desconoce su nombre original y la forma de Mumei se inspiraría, evidentemente como no, en el búho, una criatura que representa la sabiduría. Esta mujer tiene la capacidad de adoptar la forma de un búho. Afirma que cambiar de forma con demasiada frecuencia en el pasado le volvió el cerebro más aviar que humano, lo que le provocó problemas de memoria. Esta mujer es increíble. Se desconoce como tal su edad real, pues evidentemente como no la ha olvidado. Sin embargo, a juzgar por las tendencias de sus compañeras, Mumei probablemente sea tan antigua como la propia civilización humana, lo que la convertiría en el miembro más joven del consejo, ya que la civilización es mucho más joven que las edades proporcionales por los miembros del consejo, las edades de la Tierra, el universo y el infinito. Lógicamente, la existencia de la civilización, una creación artificial, es mucho más reciente que conceptos abstractos como la naturaleza, el espacio, el tiempo y el caos. Si se asume que Mumei es tan antigua como la propia civilización registrada, esto la situaría entre 5.000 a 6.000 años. Sin embargo, se asume que es tan antigua como la humanidad misma, es decir, como el Homo sapiens. Esto la situaría entre los 200.000 y los 300.000 años. Agüita, tú, me cago en Dios. En su primera transmisión comentó que ha estado registrando la historia humana durante más de 6.000 años, lo que probablemente indicaría más lo primero que lo segundo que te acabo de contar, pero como dato curioso, yo que sé, no queda mal en el vídeo. La propia Biles podría ser incluso hasta más joven que Mumei, ya que su edad es aleatoria. Sin embargo, como el concepto del caos es primordial, es lógicamente muy inferior a la humanidad o a la civilización
humana. Esto no está dicho por mí, es literalmente así, y si no podréis buscarlo. Según Mumei, permanecerá en su forma actual hasta que esta civilización finalmente desaparezca. Cuando esto ocurra en el futuro, se tomará una siesta hasta que nazca una nueva civilización. Cuando nazca una nueva civilización, despertará de su siesta y volverá a ser como un bebé, lo cual simboliza la civilización recién nacida. Dios santo, ya me está empezando a doler la cabeza. A Mumei le gusta muchísimo adquirir conocimiento. El caldo de verduras, pues yo qué sé, ¿por qué no? Está bien, supongo. Dibujar cosas y cantar. No le gusta olvidar cosas, tampoco le gusta el barro, las impresoras, por algún motivo, y los mosquitos. Tengo que resaltar aquí sus animes favoritos, ya que entre ellos pues prácticamente están casi todos los míos también. Evangelion, Tengen Toppa Gurren Lagann, Steingate, Hunter x Hunter, Burokano y Made in Abyss. La verdad, muy buenos gustos la señora, muy buenos gustos. Sus mangas favoritos son Tokyo Ghoul, To You Eternity y Promise Neverland. Que bueno, yo de aquí solamente me he visto Promise Neverland, así que yo qué sé. Ya me diréis en los comentarios qué tal está Tokyo Ghoul, porque la verdad yo solamente he escuchado puro hate, y To You Eternity pues más de lo mismo. Sus géneros musicales favoritos son el folk, el J-pop, el vocaloid y el pop punk metal con gritos. Dios santo, he repetido esta última frase como 5 veces. Sus juegos favoritos como tal son los simuladores, especialmente este juego que estás viendo aquí, que ni de coña voy a leerlo porque ya me estoy cansando. Los juegos de construcción de mundos también son de sus favoritos, y los de ritmo. Sus objetivos como tal son que una de sus canciones aparezca en un juego de ritmo, aprender japonés de nuevo, colaborar con sus senpais, mejorar y aprender nuevas habilidades, escribir una canción en guitarra y realizar una presentación en vivo en 3D. Tiene predilección por las vallas en los videojuegos, una peculiaridad que surgió cuando jugó por primera vez en el servidor de Minecraft de HoloM. Por cierto, su sabor favorito de yogur es el de frambuesa. Sí, sé que son datos completamente innecesarios, pero yo que sé, me ayudan para rellenar el vídeo. Los jeroglíficos egipcios que aparecen en la capa de Mumei, que es una transliteración de literalmente todo esto que estáis viendo aquí, que prácticamente son los 7 pecados capitales, pero escritos en latín. Y los jeroglíficos egipcios como tal son uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos. Su broche dorado como tal también sería un símbolo muy importante, ya que vendría siendo en mucho resumen, y para no comerte la cabeza, una runa nórdica equivalente a la letra inglesa moderna R. Y ya está, tengo un montón más de datos aquí sobre esta runa, pero es que paso de leerlo porque es que yo creo que no interesa y os va a explotar mucho la mente. Mumei considera que los parques temáticos son una de las cumbres de la civilización, y además compartiría su ilustrador de personajes con Serafín Micael del Pixela Project. Mumei también comparte además su modelador Live 2D con varias VTubers afiliadas a Hololive, incluidos sus compañeras Ina, Iris y Fauna. Y bueno mi gente, yo creo que por aquí ya se iría acabando este vídeo. Sí, sé que hay muchísimos más datos de Mumei que podría haber dicho aquí, como el hecho de que su mascota amigo tiene un chingo de información. Fuera broma, es que podría hacer un vídeo solo y exclusivamente hablando de esta bolsa, tú, es increíble. Y bueno, también tengo que nombrar aquí, yo que sé, como no, el Spider Hachama, que sin más es un dato curioso, hecha por la propia Mumei, que ahora pues bueno es de Hachama. Pero mira, paso que este vídeo ya se me está quedando demasiado largo, ya va otra vez por 20 minutos y luego sufro a la hora de editar. Nada mi gente, que yo ya me voy despidiendo por aquí. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, recuerda dar un buen like, suscríbete para ver más vídeos de nuestras monas chinas favoritas, y como siempre una vez más, hasta la próxima. Por cierto, recordar evidentemente agradecer a todos los miembros del canal. Y nada mi gente, como siempre y una vez más, hasta la próxima.